Ahí veo el cuadrito, pero no. ¿No? Los No, puntos. dice, Son los puntos. sí, Unos puntitos. veo, Cuatro veo punticos. los, Si es celular, cuatro punticos. Si es computador, es diferente. es Ok, computador. es computador. Al mismo lado Ahí, también aparece. Computador. bien. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Bueno, ¿Ya Bueno, pudiste, maestro. Pati? ¿Ya pudiste conectarte como... no, ¿No? Bueno, de todos modos, seguramente se van a ir viendo por acá y, y al ratito subimos el video. Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa Voces que Sanan, este, transmitiendo desde acá. A ver, vamos a silenciar los micrófonos. Y bueno, les comento que a partir de mayo empezamos a transmitir algunas meditaciones. Empezamos a transmitir 4 meditaciones por semana, martes y jueves, martes y viernes, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Y bueno, hemos continuado con estas transmisiones. eh, Justamente porque me pedían que hiciera meditaciones por la situación de la pandemia, y esto nos llevó a, pues yo dije, somos muchos sanadores, creo que todos tenemos algo que aportar, y empecé a invitar a muchas personas, y ya ha sido muy, muy interesante. Han participado, ya ahorita están participando personas que no son sanadoras con rosas, pero que también tienen mucho, mucho que aportar. Ha habido conferencias, meditaciones, charlas. Eh, yo no sé mucho de tecnología, entonces ha sido un proceso de ir aprendiendo. Y pues bueno, ya ahorita creo que ahí vamos. Estoy bien contento de la invitada de hoy, de Olga Patricia García Diosa. Ha sido un honor conocerla junto con Lisa en, en Cusco. Y ella nos va a hablar un poco de su proyecto, el proceso de convertirse en sí mismo, el camino interno. Y ella es psicóloga, es máster en psicología analítica junguiana y creadora del proyecto Camino Interno. Muchas, muchas gracias, mi querida Patti. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de este proceso del camino interno y del proceso de conocerse a sí mismo. Activa tu micrófono, Patti. Activa tu micrófono. me había olvidado. Ya, Ahí estás, ahí ya, estás. ahora sí, perfecto, se me había olvidado. Muy buenas noches a todos, a ti Luis, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para este proyecto tan bonito. Y bueno, yo les estoy hablando desde Sevilla, que es un pueblo en las montañas de los Andes colombianos, al norte del Valle del Río Cauca. Más o menos ahí les ubico geográficamente. Es un pueblo pequeñito de cultivadores de café, como fueron mis abuelos, campesinos cultivadores de café. Bueno, entonces, bienvenidos, muchas gracias también por conectarse, por compartir con nosotros, por querer escucharme. De verdad que es para mí un honor esta invitación. Al maestro Luis, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Y hoy, cuando el maestro me invitó y pensé en qué tema podría compartir con ustedes, pues primero pensé en buscar un tema de psicología que fuera interesante, que pudiésemos hablar, pero
ya después cambié y dije, bueno, yo en realidad quiero hablar como de este proceso que es el convertirse en uno mismo, porque prácticamente es lo general, es lo grande que engloba lo que ha sido mi trabajo por casi 30 años en el ejercicio de la psicología y sobre todo pues en mi camino personal, en mí como una mujer con una historia, con unas debilidades, con unos problemas, con unas angustias, con, bueno, con la humanidad que todos tenemos. Entonces, por eso preferí este tema. Otra cosa es que la primera vez que escribí lo que quería compartir, pues me salió como una cosa muy académica y yo dije, no, pero eso no es lo que yo quiero. Por eso le dije al maestro, yo quiero charladito, quiero más bien que conversemos, porque eso como una clase, yo llevo una profesora adentro, pero así súper arraigada y además regañona. Entonces yo dije, no, yo esa profesora, hoy no, no es la, no quiero esa, quiero más bien conversar, charlar, contarles de estas ideas que para mí han sido como mis ideas guías y también involucrar de mi historia, ¿no? De mi proceso, porque por eso puedo hablar de él, porque también es lo que a mí me ha servido, entre otras cosas. De eso precisamente entonces es de lo que yo les quiero hablar. De quiero que conversemos, por eso ustedes pueden preguntar, yo ya le dije a Luis, Luis, no me vaya a dejar ahí sola, conversadito, entonces pueden ustedes dejar sus opiniones allí, que el maestro ya nos irá haciendo la moderación, las preguntas, en fin. Espero que así sea y espero que sea de su agrado y de su beneficio si es posible. Claro que Bueno, sí, claro que entonces sí. vamos allá. El proceso de convertirse en sí mismo. Esto es una idea guía que desarrolló, yo pienso que se viene trabajando desde hace cientos de años, porque en las ceremonias de iniciación de todos los pueblos indígenas, de muchas culturas, en los ritos de paso hay una ceremonia para que la persona se convierta o tenga ese paso de ser un ser como simplemente biológico o cultural a ser una persona con un sentido de vida, ¿no? Con un ser que se supone que ya viene con él y que debe encarnar. Entonces, pero digamos que recientemente, yo hablo como psicóloga, entonces recientemente ya cuando llegó la psicología, la ciencia y esto, pues fue un psicólogo suizo, Carl Gustav Jung, quien formuló, digamos, de una manera científica para la época esas ideas. Pero si vamos a leer la obra de él, está completamente basada en la mitología, en el folclore de los pueblos, en las tradiciones religiosas sobre todo. Entonces, quiero explicar lo que quiere decir el sí mismo, es un concepto que él formuló, porque él en su investigación encontró que los seres humanos tenemos como dos núcleos centrales del psiquismo. Uno que es el yo, este yo, Olga Patricia, que escribió la charla, que contactó con el maestro Luis, mire que a qué horas, este yo social, ejecutivo, adaptativo, que me permite vivir en sociedad, ¿no? Y me permite vivir en general. Y que hay otro centro que es más amplio, que recoge, este sería como el centro de la vida consciente. Y el que él llamó el sí mismo sería el centro de la vida que recoge tanto lo consciente como lo inconsciente. Es decir, podríamos decir lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo profano. Podríamos decirlo de distintas maneras. Este sí mismo entonces sería el gran objetivo, digamos, de la vida, de la conciencia, ¿no? O de la vida psicológica, del desarrollo de una vida. Él tiene una frase muy linda que dice, el privilegio de una vida es convertirse en quien real. Eso es el privilegio.
Entonces, esa frase ya enmarca como lo que es su idea principal acerca de esto. ¿Por qué eso es un objetivo? ¿Por qué se convierte en un gran objetivo? Pues porque la vida consciente, el yo, es un sistema adaptativo, un sistema que nos dice lo que debemos ser y lo que no, lo que está bien, lo que está mal, en torno a un sistema social. Pero el sí mismo tiene para nosotros como el gran regalo, el gran tesoro de la esencia, de cuál es esa esencia que hay en nosotros y que busca vivir, que busca encarnarse a través de nuestra vida, que busca ser. Y eso es lo que nos da el sentido, como el sentido profundo de la vida. Entonces, yo recuerdo que yo ya había estudiado psicología, ya incluso llevaba algunos años ejerciendo, y me encontré un libro muy lindo de un junguiano que se llamaba James Hillman, y ese libro se llama El Código del Alma. Él, en ese libro, yo encontré la idea expresada de esta manera. Él tenía como la teoría de la bellota, entonces él decía, la bellota es la semilla del roble. En esa semilla ya está contenido el gran roble que hay allí. Allí ya hay un gran roble, está contenido ahí en esa semilla. Y así es el sí mismo. El sí mismo ya está contenido en nosotros, ya está ahí ese ser que podemos encarnar, que podemos esa mejor versión, una versión completa, íntegra, con la experiencia de la plenitud de la vida y del sentido. Entonces yo recuerdo que cuando yo leí eso, hace muchos años, yo dije, yo quiero saber eso, eso se me volvió la obsesión de la vida. Dije, yo quiero saber lo que hay encima de esas capas, debajo, ¿no? Porque Jung dice que lo psíquico, ¿no? El psiquismo, somos como una cebolla a la que se le van quitando capas. Y en el centro, cuando uno llega a esa parte tiernita que tiene la cebolla, es el sí mismo, es la esencia. Entonces, yo dije, yo quiero saber qué hay allá, en el fondo de mí, qué soy y sobre todo, para qué sirvo. O sea, yo sé que yo soy psicóloga, yo eso nunca lo he dudado. Tengo la vocación, pero yo decía, yo quiero saber, pues hay muchas maneras de ser psicóloga. Yo quiero saber cuál es la que yo soy. Entonces, eso para mí inició una búsqueda muy importante. En esa búsqueda, pues claro, los libros y los teóricos de esta idea lo han descrito, como ya les dije, de una manera científica, pero yo les quiero contar cómo cómo yo lo describo de una manera vivencial. ¿Ya? Cómo yo me puse a pensar, bueno, ¿y eso cómo sucede? Y resulta que dije, bueno, la primera capa de la cebolla es la biografía, es por donde uno empieza, de ahí arranca, de ahí empieza uno como a mirar. ¿Y cómo empieza? Pues usualmente empezamos porque nos damos unos cuantos golpecitos y de esos que uno dice, pero ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo siempre repito esta historia? ¿Por qué yo no soy capaz de hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O también cuando uno dice, bueno, pero yo quiero ser feliz, yo quiero una vida satisfactoria, yo quiero sentirme a gusto conmigo, yo quiero estar satisfecha, ¿no? Cuando uno lleva como una historia o un guión así de pronto de tristeza o de abandono, tantas cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde uno, cuando se hace esa pregunta, es donde empieza ese camino.
Quiero decir que cuando yo empecé ese camino, yo ya era psicóloga hacía mucho rato, o sea, yo ya sabía en los libros lo que era y había estudiado y yo fui una buena estudiante y juiciosa y todo eso, pero realmente el momento en que empiezan esas preguntas es cuando realmente yo atravieso por una experiencia de una depresión muy fuerte de la que me costó años salir y entonces viene toda esta búsqueda y ahí sí inicia el camino interno. No fue cuando me entregaron mi cartón de psicóloga, sino fue unos añitos después. Bueno, entonces voy a tomar un poquito de agua. O sea que fue con la vivencia. Fue con la vivencia, fue con el dolor, fue con el sufrimiento, fue buscando salida a esos interrogantes, a bueno, yo no quiero seguir así toda la vida, yo quiero experimentar la alegría, la felicidad, la libertad. Y encontré por suerte, pues no sé si por suerte, o yo creo que sí, ahí están dadas las cosas cuando uno tiene como esa mente, cuando uno por fin abre su mente a esa búsqueda, esas cosas están allí. Entonces encontré este libro que fue muy importante, que me dio esta idea y ya en la universidad había conocido a un maestro que hoy considero mi amigo y ha sido siempre mi maestro, que también se llama Luis, él se llama Luis Fernando Ospina, que fue mi profesor en la facultad. Yo ya lo conocía a él y por medio de las ideas de Jung, entonces yo ya tenía, digamos, como una experiencia previa. Pero esa experiencia, ese conocimiento, realmente no se asume, no se encarna hasta que se vuelve vida, hasta que se entrelaza con la vida de uno, con la sangre y la carnita de uno. Hasta ahí va cogiendo realmente, se vuelve verdadero, ¿no? Se vuelve real. Ese sí mismo, esa otra parte que uno no ve, va cogiendo realidad, pero sí se va tejiendo con la vida. Entonces, esa primera capa que yo les digo que es la infancia, pues por una parte, en cuanto a eso yo quisiera como puntualizar dos cosas. Una, que es por donde siempre empezamos y a donde siempre volvemos. Yo he tenido distintos procesos en distintos momentos de mi vida y siempre vuelvo a pasar por ahí. Y según yo he leído, lo que he experimentado y como he visto, las personas usualmente vuelven a pasar por ahí, porque es como la primera capa de la cebolla, es como si uno siempre tuviese que entrar por ahí, ¿no? Y vuelve y experiencias acerca de papá, de mamá, de los hermanos, de la infancia, y es como la puerta, y por ahí va teniendo como esas otras experiencias hasta que toca como una esencia y vuelve a subir. Entonces, eso en cuanto a la infancia. Pero la infancia es como ese cascarón, pero no somos eso. Eso fue también una cosa muy importante para mí, porque yo sentía que había tenido una infancia difícil y entonces era como si pudiese quedar atrapada ahí, pero esta idea me dijo a mí, no, esto es el cascarón, pero nosotros no somos eso. Hay que ir a buscar esa esencia, ese sí mismo, porque eso sí es lo que somos, no es esta infancia. Entonces, eso me liberó a mí, abrió mi mente a la posibilidad de que había algo más y que yo no tenía que quedarme prisionera de esas experiencias o de las interpretaciones que yo había dado a esas experiencias. Eso por una parte. Y por la otra, esta es una idea que me pareció maravillosa porque descargaba a los padres de esa responsabilidad casi ilimitada con el destino de los hijos. Entonces decía, no, esto es una experiencia, pero no es lo que yo soy. Con el que yo nací.
yo está ahí, me pertenece, es mío, yo nací con él y es como un derecho de nacimiento y yo puedo ir a buscarlo. Eso me pareció, eso fue para mí muy liberador, esa experiencia. En la siguiente capa de la cebolla, digamos, para mí fue la relación con el cuerpo. La relación con el cuerpo fue fundamental porque yo pienso que siempre he sido pues como mental y toda la educación y todo eso es como muy racional. En las facultades de psicología no se habla del alma. En las facultades de psicología se habla del cerebro, de las funciones del cerebro, de las funciones del sistema nervioso central, que es maravilloso y todo eso, pero no se habla del alma, ni se habla del espíritu, ni mucho menos se va a decir que es así de que el alma se manifiesta a través del cuerpo o que el espíritu, o sea, esas palabras no existen. Entonces, es todo como muy mental y el explorar el cuerpo, explorar el deseo, lo va obligando a uno a romper barreras de la educación, de lo que está bien, de lo que está mal, porque cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, entonces pues resulta que sí mismo no siempre está de acuerdo con lo que a uno le enseñaron, con lo que a uno le dijeron que estaba bien, que uno debe querer así o asá, que uno debe querer a estos sí y a estos no, que uno debe desear, ¿no? Entonces, explorar el cuerpo, sentir este cuerpo vivo, este animal que también somos y que desea, pues eso nos enfrenta con esos valores, con esa primera capa de la cebolla, que es lo social, es la familia, y ahí empezamos ya como un compromiso con esto, con esa esencia que vive ahí, pues porque si yo realmente estoy comprometida con ese ser, con ser yo misma, pues tengo que darle salida a lo que yo me voy encontrando que viene de ahí, de adentro. Entonces, en ese sentido, el deseo es como un emisario, ¿no? Que viene de muy profundo y hay que buscarle la salida, hay que ver qué es, a qué viene, qué me dice, y ahí se obtienen regalos maravillosos porque yo creo que la alegría, por ejemplo, la alegría de vivir, la pasión, el disfrutar la vida, el vivir pero con ganas, eso es muy natural, eso viene del cuerpo, de la espontaneidad, de la vida física, ¿no? Y de lo sagrado de la vida física. Entonces, en eso yo pienso que tanto hombres como mujeres en nuestra cultura estamos muy marcados por el cristianismo. Entonces, por lo menos por lo que ha sido la cultura católica para nosotros. Entonces, esa es como una negación continua con el cuerpo, como siéntese bien, cierre las piernas, bájese de ahí, o sea, todo es como, entonces no, ese goce natural es que lo lleva a uno hacia donde quiere también hacia el mismo, pues nos causa mucho temor y abrirnos a él también causa temor, pero ya uno va ganando como canchita, como libertad para enfrentarse a esas cosas prohibidas, que muchas veces no son cosas tan sencillas. Yo recuerdo que de las primeras cosas que yo hice cuando empecé a ganar como un poquito de espacio interior, fue, por ejemplo, comprarme una cámara de fotos. Cuando eso no eran los teléfonos, sino eran las camaritas, me compré una Nikon y yo me iba los domingos a caminar y a hacer fotos. Solo eso. El no importar que me dijeran, pero usted qué hace por ahí caminando sola y tomando fotos. O el yo misma estar pensando, yo estaría en la casa haciendo oficio. A veces no son ni grandes cosas, ni es que el deseo va a desbordar y uno pues, no sé, hasta habrá cosas que sí, cosas que no.
Pero quiero decir que eso es como el mensaje del cuerpo y el deseo como mensajero del sí mismo también. La siguiente etapa de la cebolla, creo que otro momento de verdad en ese proceso es como el éxito profesional o la vida profesional. Porque ser una profesional de éxito a veces no es lo mismo que vivir plenamente una vocación. O sea, la vocación tiene unos dictados, tiene unos caminos que pueden coincidir, no digo que no, pues con el éxito, ¿por qué no? Pero puede ser que no. Y hay momentos en que uno no le puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Y hay momentos que tiene que decidir. Puede que no para toda la vida, puede que no para siempre, puede que sí, pero sí hay momentos que yo creo que la vida lo pone a uno contra la pared y le dice, ¿usted quiere vocación o usted está interesada en el cargo o en X salario o qué? Y uno tiene que tener como esa integridad para decir, bueno, sí o no. Yo lo que quiero es escalar socialmente y hágale. O no, yo realmente quiero vivir mi vocación, quiero sentir la expresión plena de lo que es esta vocación. Y entonces, en ese momento, en esos momentos es cuando realmente uno logra ir conociendo lo que uno realmente es. Lo que realmente es. Ese es el camino, digamos, hacia sí mismo. Esas confrontaciones, esos momentos en que uno decide por explorarse, por darse la libertad de, por ejemplo, de bailar, de pintar, de viajar, qué sé yo, por darse esa posibilidad de explorarse, momentos en los que hay que decidir si realmente esto que yo hago es lo que realmente siento en mi corazón que es para lo que yo sirvo. Una de las grandes, digamos, ventajas o por las promesas de llegar hasta sí mismo y conocer lo que es, como lo que era al principio en cierta medida, es que si uno sabe, si uno se conoce, sabe para qué sirve. Y deja uno como la angustia de, de ser lo que no es, de sentirse como extraviado, como sin sentido, como para qué uno lucha en la vida, como tanto trabajar, tanto agotamiento, porque la vida es un derroche de energía, es una inversión muy grande de energía cada día. Si eso no tiene un sentido que precisamente le inyecte a uno la energía para todos los días y además con gusto y además con alegría y con pasión y con agrado, con disfrute, pues la vida de verdad se convierte en eso, en un sinsentido. Si yo sé, por ejemplo, esta botella, si yo sé que si esta botella sabe que es botella, pues sabe para qué sirve y sabe cómo hacerlo. Esa es su función, le es natural a ella. Si en vez de botella ella estuviese pensando que es un teléfono y vive convencida de que es un teléfono, porque es lo que ahora se usa, porque es lo que le enseñaron, porque es como la gente va, se gana la vida ahora, siendo teléfono, en fin, pues nunca va a estar en sí misma, nunca va a tener esa seguridad, siempre se va a sentir insegura de sí misma, siempre uno va a sentir que por más que se esfuerce como que no llega, como que no, nunca hay un punto de plenitud, que no es un punto de perfección jamás, sino de plenitud, de haber entregado uno lo mejor. Puede que haya otro que entregue más o menos, pero uno entregó lo mejor, ese sentimiento. Entonces, yo diría que esa exploración de sí mismo
tiene también esa gran promesa para la vida general de uno y para la vida psicológica, para el alma, para sentirse bien y a gusto. En esa exploración, también creo yo que la maestra ideal, la maestra por excelencia es la vida. Yo, como les decía hace un rato, pues después de estudiar psicología y todo eso, pero no, hasta que la vida no entró con toda y ya me vi contra el suelo, comiendo tierra y buscando ayuda. Y cada vez que me he visto en esa situación, hay más cosas que aprender y más cosas que sanar y ese camino se va profundizando, ¿no? Al contrario, yo diría que de la vida exterior, que a veces lo que busca es expandir, 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 esta lo que busca es como profundidad, profundidad, profundidad. No niega uno, digamos que el camino interno no niega el externo, jamás. Hay que vivir y vivir también bien. Yo no vivir a gusto también físicamente, pero sí, pues digamos que este camino es precisamente el de la sanación, digamos, de psicológicamente poderse desarrollar y poder estar mejor. Entonces, yo diría que para cada persona la vida tiene un plan de estudios, ¿no? Ella le hace como un plancito de estudios diferente a cada uno y por eso es necesario, no es tan importante y lo hablaba con el maestro Luis hace un momento, cuando yo lo conocí a Luis en el año 2018 en un viaje a Cusco y tuve mi primera sesión con él. Entonces yo le decía en aquel momento que yo quería hacer otras cosas a nivel profesional que tuviesen sentido para mí, un mayor sentido, con lo que yo me sintiera que estaba dando como lo que yo había venido a dar al mundo, como que en mi propio lenguaje. Pasó el 2018, luego nos volvimos a encontrar, yo fui, ya no nos encontramos, yo el primer encuentro sí fue casual, pero ya el segundo no, ya el segundo yo lo busqué e hice la formación de los primeros módulos en sanación con él y también hicimos trabajo personal. Entonces allí eh, ya, esto no es lo que yo quiero hacer, esto no es lo que yo quiero hacer, yo tengo que hacer otra cosa. Y bueno, entonces yo le decía ahora que el plan de estudios que la vida le tiene a uno consiste también en aceptar lo que hay. No es que yo diga, ay, a mí este trabajo no me gusta, qué pereza, Dios, me voy, me busco otro. A veces no es eso, a veces es que esté uno donde esté, no le dé la espalda a su ser interno. Eso en cierta manera me parece mucho más duro, porque le toca a uno plantarse ahí y ser capaz de sostener eso que uno lleva ahí enfrente de personas a veces muy difíciles o en situaciones muy difíciles, en situaciones en que más fácil sería eh, tener el discurso oficial o el discurso general cuando lo piensa. Entonces, creo que ese sostener esa esencia en todos esos espacios o momentos, realmente esa es la tarea. Entonces, yo le decía a Luis, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer otra cosa. Entonces ya llevaba 2018, 2019. En 2019, cuando nos vimos en Cusco, hicimos un trabajo muy bonito, eh, no fácil, porque, mejor dicho, fue volver a remover todas las capas de esa cebolla, volver
a romper ese cascarón. Pero de ahí, precisamente, es que nació mi proyecto. Entonces yo le decía a Luis que yo lo nombro oficialmente el padrino de Camino Interno, porque fue el partero, el que me asistió durante los 2 años anteriores en ese sufrimiento que yo tenía de crear algo diferente que me hiciera sentir como más plena, más auténtica, más íntegra a la hora de ejercer mi vocación. Y así nació Camino Interno. Entonces, para cerrar, creo, Camino Interno nace pues precisamente para poner en práctica, primero que todo en mí, de manifestar algo que para mí sea auténtico, que para mí tenga sentido, que para mí valga la pena. Y segundo, pues nace para que otras personas que les resuenen estas ideas, que de pronto lleguen y conozcan, así como yo, esa idea que me enamoró, la idea de la bellota y que luego la perseguí con locura, pues tengan una espacio para hablar de eso, para hacer talleres como los hemos hecho. Aquí varias personas que han hecho los talleres y saben que siempre la idea mía es buscar el sí mismo, o sea, busca el centro, como buscar esa esencia e ir hacia ella desde distintos temas. Ese es el objetivo, eso es lo que quería compartir esta noche con todos ustedes. No sé si finalmente he hablado y hablado y hablado y hablado. No sé si ahora ustedes quieren hablar. Sí, fíjate que Gaby desde el Facebook dice, qué agrado coincidir con este tema que me encanta. Gracias a Patricia por su fluidez en un lenguaje muy coloquial, sencillo y a la vez carisma y empatía. Sí, yo creo que sí es También, una gracias. forma tan sencilla, algo tan profundo, ¿no? Algo tan Bueno, entonces ahí logré el objetivo, porque lo primero que había hecho, que yo misma me aburrí cuando lo leí. Pues qué bueno que lo pensaste, que lo repensaste y que lo estás como planteando de esta manera, porque creo que es como esta manera es la que toca, es la que llega, es con la que uno se identifica, ¿no? Es es esa con la que de pronto te puedes colocar en el mismo lugar, ¿no? Y también verte a través de tu vivencia. Y me parece que es bien importante, Pati, porque a partir de, creo que cuando uno toca este dolor, eh, se presenta pues para que uno se vea, ¿no? Para que busques dentro de ti. Si se presenta es porque estás en un cambio y, y es como el momento de revisarte, de reinventarte, de repensar este, tu hacer y tu estar en este mundo. Me encanta. Exacto, es como una puerta. Eso me recuerda los egipcios, que las pirámides tenían puertitas muy pequeñitas, esos gigantes de piedra, la puerta es pequeñita. Yo, que mido 1,5 metros, me tenía que agachar para poder entrar. Entonces, el dolor es como una puertita chiquitita, Claro, ¿no? Hay que agacharse para entrar. sí, Uno no puede entrar así, erguido, no. Yo soy la psicóloga y tengo aquí este título y yo te voy a enseñar. No, hay que agacharse, hay que bajar la cabeza y poder entrar hasta allá, y eso lo hace el sufrimiento. sí. O por lo menos, no digo yo en todas las personas, pero probablemente yo sí, pues era una persona que estaba probablemente muy orgullosa de mi título y muy convencida de él y de muchas cosas más en la vida. Entonces yo sí, fue sufrir y fue buscar ayuda,
pero fue el inicio de aprender a estar en esa situación también, porque luego he estado también muchas otras veces, y ya no es, y ya no, ya sufrir y buscar ayuda ya es una cosa, pues, normal, Claro, que no hay ningún problema por eso. claro, ya si vuelve a pasar, ya sabes cuál es el camino, ¿no? Reconocerlo creo que Exacto. es lo primero y luego ya buscar. Pati, te voy a pedir si por favor nos resumes, haces un pequeño resumen de estas capas de la cebolla, ¿no? Nada más Ujú. para tenerlas bien claritas. Y Bueno, yo quería preguntar, aquí yo atrevida preguntando, Ese sí, que lo de cómo lograr despojarse de como de tantos esquemas que son tan difíciles de romper, sobre todo cuando tú hablabas de lo que es la infancia y como digamos hasta lo teórico que uno le enseñan desde la profesión de cualquier persona, de cómo ser hasta ser mamá o ser, bueno, vender, lo que sea, pues digamos que a uno lo van entrenando en un modelo y cómo lograr conectarse un poco con ese ser interior que está en pelea con ese modelo. Me parece como interesante saber cómo lograr despojarse un poco de eso. yo creo que lo que decíamos hace un momento con Luis, el momento de aceptar el sufrimiento, digamos, y eso puede ser una puerta y por ahí empezar como a tratar de quitar esas capas de la cebolla, por lo menos como a romper un poquito ese ese primer caparazón. Y lo otro, yo creo que es muy importante, como que esa idea, para mí lo fue, o sea, también es la idea de que hay algo que está más allá de ese sufrimiento, de esa historia, de esa capa que es la familia, la sociedad, la cultura, la infancia. Como que si contigo resuena la idea de que hay algo más grande que eso, que está ahí y que uno no se lo tiene que pedir a nadie, ni siquiera buscar más allá de sí mismo. De pronto eso le presta a uno como gasolina para llevar adelante ese proceso. Y luego yo también creo que ese camino al sí mismo, o ese camino del alma, tiene unas pruebas. Y lo creo porque es que la vida, digamos, la vida externa de uno también las tiene. O sea, seguramente, mmm, si tenemos en este momento unas comodidades, una casa, un carro, en fin, pues has tenido que pasar lo tuyo para tenerlo. Has trabajado, o sea, todo tiene como unas pruebas. Yo pienso que el camino del alma también. Esos momentos que yo decía ahora, hay momentos en que la vida te obliga a decir, bueno, ¿usted está comprometida con esto o no? Uno no puede decir como sí, pero no. O bueno, uno sí dice, pero realmente ese camino como que no se puede engañar, sino que uno tiene que ser sincero. A veces ni siquiera para decir, para aceptar la vida, para aceptar la vida, para aceptar el sufrimiento de ese momento, porque tampoco es una cosa mental. Recuerda que yo te dije, la vida es la maestra. Entonces, si lo pone a uno en una situación muy dura, muy dolorosa, muy difícil de aceptar, uno puede decir, mire, esto para mí es muy duro, muy doloroso. Ni siquiera lo puedo aceptar todo de una ya, porque eso sería de aquí.
Uno tiene que sufrir y hasta que e ir buscando. Yo pienso que es como uno tiene ese sufrimiento, ese dolor, pero no dejas de buscar, no dejas lo que yo decía ahora, es estar en esa situación pero sin dar la espalda a ese compromiso interno, de estar en esa búsqueda, de escuchar el llamado, de tratar de darle salida. Si uno se suelta de ahí, es cuando o se entrega al miedo y a todas las formas de evadir el miedo o de disimularlo, de disfrazarlo, de reprimirlo, de embolatarlo, porque no hay otra manera. Entonces, si uno está ahí de manera consciente y no se suelta de aquí, y sigue ahí, y sigue, ahí es donde uno, por decirlo de alguna manera, va ganando puntos. Creo que así es, y ahora mismo hay otros sanadores aquí en esta comunidad que nos escuchan y que tendrán otras experiencias de cómo lo hacen. Y si nos comentan o nos pueden contar un poquito, pues también sería muy interesante. Esta es la manera como yo creo, como yo lo he experimentado y como yo lo he visto en las personas que han iniciado un proceso y que han tenido esa voluntad de persistir. Cómo se van ganando los puntos, cómo se va ganando ese conocimiento que se van volviendo en monedas de oro. Pero fíjate, también Gaby en el Face dice, también agradezco porque al escucharla me doy cuenta que no fui la única que experimentó esa noche oscura del alma antes de encontrarme con mi sentido de vida. Gracias, escucharlo de alguien más es muy sanador, pues cuando se está en ese proceso pareciera que solo a mí me ocurría, aunque en cierta forma así es. Infinitas gracias. Y sí, ¿no? A veces uno piensa que es al único que le pasan las cosas, ¿no? También María Teresa dice, es un compromiso con el ser y salir del por qué para entrar al para qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me pasa? Uh-huh. Eso es lo que comenta. Sí. Como escuchar más el corazón que la cabeza. Sí, ¿no? Como escuchar más al corazón que a la cabeza. Creo que es un proceso, ¿no? Que no es fácil a veces. Que no es fácil. Y sí, yo creo que a veces, como decía Gaby, creo que a veces uno siente que es como el único que está viviendo una situación así. Cuando escuchas a otras personas te das cuenta que no eres el único y que hay formas de salir y que cada quien va encontrando su propia forma, su propio camino, su propio medio para encontrarse, ¿no? Uh-huh. Que es cuando uno da un paso, donde pone ese pie, el otro le indica a dónde tiene que poner el siguiente, porque hay un equilibrio, ¿no? Como que el Sí, cuerpo mismo se autorregula. Si yo doy un paso hacia aquí, a mí el cerebro no me va a decir que ponga el otro pie allá, no, claro. sino me dice dónde. Entonces yo, es como eso, tiene esa naturalidad, porque es un proceso natural también, natural. Es un proceso que todos tenemos aquí, pertenece a la herencia de la humanidad. No viene de ningún, ni la universidad más costosa del mundo lo tiene, y tiene los libros, pero el proceso lo tenemos nosotros aquí. Claro, claro. ¿En los libros se puede encontrar el camino? Sí, yo tengo que decir que sí, porque soy una lectora empedernida, me gusta mucho leer, me gusta la ciencia, me gusta, yo soy un poquito racional, entonces a mí me gusta entender ordenadamente, ya digo que yo dentro llevo una profesora,
Entonces me gusta entender ordenadamente y me gusta como Jung lo formuló y los nombres que le puso y el mapa que él hizo de la conciencia. O sea, yo he aprendido mucho. Lo que pasa que sí, hay un momento, y en esto se me vino a la memoria un sueño que tuve hace muchos años cuando estaba precisamente en ese proceso que dice Isabel ahora, de pasar un poco de la cabeza al corazón, de hacer como ese trasvase, porque no es dejar uno y coger el otro, sino que cada que ocupen el lugar que corresponde a cada uno, diría más bien. Entonces, resulta que yo soñé que yo me tenía que encontrar con alguien, pero yo llevaba tantos libros en la mano que los libros me estorbaban, me impedían caminar y me impedían ver. Esto a mí venía a decir que suelte los libros, suéltelos. No es que ellos sean malos en sí, pero claro, yo prefería leer que vivir, en pocas palabras. Yo leía sobre la vida, pero no estaba viviendo la vida. Entonces, eso para mí fue también un momento muy difícil de soltarme de los libros, claro, y enfrentar la vida lo hace a uno más vulnerable. Vivir de lo que dicen los libros y decir y repetir lo que dijo Jung, no, pues eso está muy bonito y tal, y él dice cosas maravillosas, y uno se queda embelesado y todo eso, pero vivir la vida es, digamos, es el otro plan. Entonces sí que hay un momento en que suelte los libros y viva la vida con toda su fragilidad, con todos los dolores, mejor dicho, salga a pie, camine. Claro, claro. Pero yo realmente he aprendido mucho de los libros y los libros también hay experiencias maravillosas de personas que han hecho caminos que son maestros que nos legan sus palabras y que yo agradezco. Yo a veces termino de leer un libro y le doy un beso y pienso en esa persona que lo escribió y le agradezco. Y le agradezco que lo haya escrito, que lo haya dejado ahí, porque son como a veces las piedras, como cuando uno va en un río y le toca saltar de piedra en piedra, pues a veces los ríos son esas piedras sobre las que uno encontró donde poner el pie. Claro. Que le da palabras a uno para decir, ay, esto era, este es el proceso, y cómo esa persona lo vivió, cómo hay personas que desnudan el alma para contarnos experiencias que nos conmueven, que nos construyen, que nos rescatan a veces de eso que decía Gaby ahora, de sentirnos los únicos que han atravesado ese dolor, ese sufrimiento o una experiencia rara o qué sé yo. Entonces sí, sí me parece que los libros son importantes Son muy y importantes. enseñan, Sí, sí, son. enseñan mucho, sí, 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 creo que muchas sí. veces te ayudan, aunque creo que llevo un tiempo que leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y un día dije, hasta aquí. Y lo cerré y no volví a abrir, como que descansé de, de eso y empecé, pues como dices, a entregarme más a la vida, a la vivencia, a sentir, y fue muy, muy bonito. Pero sí, lo leído, lo aprendido, sirve muchas veces, como me gustó la analogía que hiciste sobre como las piedras por las que vas caminando. Y después, bueno, retomar fue bonito porque ya no fueron como motivo de negarme a vivir, sino incluirlos en mi vida, ¿no? En mi vivir. Y Exacto. eso fue muy, muy bonito. Perdón, yo quiero pues comentar algo también respecto a los libros y es que no solamente enseñan, digamos, como que aprendizaje racional, No, sino que tocan puntos claves sí.
como el código del alma que leyó Olga Patricia y le generó ese impulso. Yo leí un compendio de experiencias de mujeres argentinas que se llama El malestar silenciado. Y eso me impulsó, me hizo sentir eso que comentaba Gaby en Facebook, y es, uno creía que era la única que vivía situaciones bien complejas, pero que no soy la única, y que como no soy la única, hubo otras que han podido salir, y eso me marcó como un camino. Junto con otro libro que Olga Patricia me regaló hace muchos años, que de casualidad lo tengo aquí en el nochero, que se llama Mapas para el Éxtasis. En esta semana le leí a mi hijo la dedicatoria que me escribió, me lo regaló en el 97. Yo creo que pasaron 3 o 4 años. Yo cuando lo cogí era el momento en que necesitaba que lo que decía el libro me llegara. Entonces, no tanto es el aprendizaje como académico, digamos, sino el impulso que le dan a esa alma que quiere y que necesita mensajes. Así es. Entonces, los libros sirven bastante. Sí, así es. Sirven bastante. Marta Lorcano, no entendí bien tu mensaje acá escrito. ¿Nos quieres comentar? Sí, maestro, realmente el tema es muy interesante, pero realmente a mí la vida me ha enseñado todo lo contrario. Yo vengo de universidades, de leer muchos libros. Yo soy bacterióloga y se imaginan todos los libros, los mamotretos que me tuve que aprender en la universidad, de todos los bichos que existen y los que no existen, porque todavía en esa época no existía el COVID, por ejemplo. Claro. Y he leído mucho en la vida, he leído mucho, 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 pero creo que realmente los libros orientan, pero lo que realmente le sirve a uno en la vida es la experiencia. Lo que uno vive, lo que vive pero con el corazón. Lo que uno siente, porque yo he pasado por muchas, muchas cosas que si yo me pongo a contar aquí tengo que escribir no uno, sino 1000 libros de enfermedades de toda la vida y de todo. Y lo único que me hizo cambiar a mí fue la pandemia. ¿Por qué? Porque ya yo venía con entrenamiento de muchas cosas, pero me sacó el exterior de eso donde yo estaba metida para volver ahorita volver a entrar a mi espiritualidad. Llevaba 20 años metidas y me sacaron porque la religión y todo eso, y usted cómo va a hacer eso, y usted cómo va a hacer eso, y ahora lo que he aprendido, no lo he aprendido yo nunca, ni en todos los libros que me he aprendido en la vida, en 4 meses. Espero que les sirva esta experiencia porque yo lo digo con el corazón. Lo que realmente funciona no es el pensamiento es algo que tú no puedes tocar, como el dolor, como nada. Eso no está en ninguna parte de, tú lo entiendes, ni del cerebro, ni nada. Lo primero que debe funcionar es el corazón siempre. Si todos pensáramos con el corazón, el mundo sería ideal. Si todo el mundo hiciera las cosas con amor, lo que sea, todo el mundo, no habría nada. No habría guerra, no habría problemas, no habría dificultades, no había hambre, no había nada. Si uno se pusiera siempre como yo lo he intentado hacer siempre, ponerme en el corazón, hacer esa empatía, meterme en la cosa. Y cuando estaba en un hospital, 20 años duré siendo profesora de medicina del Rosario, y lo digo con toda mi experiencia, que uno es gente, pero no porque sepa todos esos libros ni nada de eso, sino por lo que tiene aquí, en su corazón. Es lo único que les quiero decir, no más. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, sí. Muchas gracias. Hay una cosa que se me vino ahora a la cabeza escuchando a Marta, que también me parece que es como muy significativo, es que en esta idea que yo practico, el conocerse a sí mismo, el ser uno mismo, también implica ser lo que a uno no le gusta. También hay un momento que es enfrentarse con mi imagen de una buena mujer, de una buena persona, de una buena profesional, de una noble
altruista y no. O sea, aquí hay una diosa, pero también hay una odiosa, no sé cómo. En Colombia, odiosa es como, no sé si existe en México esa palabra, por ejemplo, en Perú. Sí, sí existe y también es así como, Exacto, exacto. Te digo, aquí hay una diosa, pero también una odiosa. Y esa parte también tiene sus momentos críticos de uno poder aceptar que el mal no es una cosa, como decía el maestro Jung, que está allá afuera en los políticos, en el Estado y tal. También es algo que está en el corazón de todos los seres humanos. Entonces todos pensamos que el corazón siempre es todo muy agradable, pero realmente hay que poder ver esa parte menos agradable y también más oscura, pero también auténtica, para poder no estársela indilgando a los otros. así es, así es. Y yo creo que esa parte está, pues está en todos, ¿no? Está en todos. Y en algún momento surge, ¿no? Y yo creo que también a veces la podemos, pues, como disfrutar. Sacarla a pasear. Sí. Recuerdo una vez, yo iba cruzando una calle con un profesor justo de psicología y entonces pasó alguien en un coche, en un carro, y bueno, se atravesó como de manera imprudente. Entonces este señor le pegó un grito y apenas gritó así, dice, yo aprovecho aunque sea para gritar. Entonces, como que sí, hay momentos que también hay que, porque es como la naturaleza, y si uno tiene espacio como para ser natural, yo creo que menos se le va como enquistando a uno ese demonio ahí, que de todas maneras, pues yo no tendría la fórmula tampoco para que eso no pase. Pues sí, pero yo creo que vivirlo, o sea, es también parte de la experiencia humana, ¿no? Es parte del conocernos y es parte de, pues, del ser natural, porque finalmente también ahí está, y así como está la parte amorosa, de pronto también está la otra, ¿no? El tema es cómo sale, ¿no? Exacto. Y a Oye, veces yo, ah, mira, a veces yo, por ejemplo, en estos días veía una señora que gritaba, le pegaba un grito a un muchacho. Sé, ¿no? Desde mi postura de psicóloga comprensiva, que habla bien, que se sabe manifestar, ay, qué grito que le pegó a ese muchacho, le podría hablar de otra manera, pero luego pensé, está en este momento. ¿A quién me dice a mí, en lo profundo, qué comunicación se está dando? Cuál sea como el fondo de cada una de estas personas? Entonces, no sabemos. Pues yo tampoco creo a la postura Zen, ¿no? De que todo está bien o la Zen mal entendida como el occidente, ¿no? Pero sí creo que hay esa parte y que esa parte no es tan agradable existe y tiene que tener espacio también en uno mismo. Porque, pues, si no me parece como para mí personalmente es un engaño. Yo no, pues la odiosa existe y pues sí. ni siquiera es de mi agrado, pero ya está. Eso es. Dice Gaby, espérame, ahorita se los leo, dice, parte de conectar con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, es abrazar nuestra oscuridad y nuestra luz, reconociendo y aceptando que eso somos. Y esto también forma parte del proceso evolutivo. Sí, esta mañana me invitaron a desayunar. Y bueno, me invitaron a desayunar
a las 10:30 de la mañana. Y yo ya tenía hambre. Como recién llegué ayer de viaje, no había nada en la casa y en la mañana a las 10:30 yo moría de hambre. El lugar al que íbamos a ir estaba cerrado y entonces por fiestas patrias, y entonces estuvimos buscando hasta que por fin encontramos donde desayunar. El mesero daba vueltas, 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 vueltas y no nos atendía. Y le pido que se nos puede atender. Y y va y nos dice, en un momento les tomó la orden y entonces, por lo menos tráeme un cafecito. Se va y regresa. Ya saben que van a hacer. Me digo, yo quiero un café. Y dice, pero la señora está pidiendo un jugo y y usted también el desayuno incluye un jugo, así que por favor dígame qué jugo quiere. Dije, ay, bueno, tráigame este jugo, ¿no? Ya. Se va y pasa tiempo y no llega mi jugo. Y entonces le digo, por favor me trae un café. Se va, se tarda y cuando regresa le digo, oiga, por favor, un jugo, un café o lo que quiera, pero por favor tráigame algo. Y entonces me doy cuenta, ¿no? Dije, estoy rugiendo de hambre, ¿no? Y entonces, y estoy rugiendo. Y entonces el chico se estresa, se va, corre, escuchó la jefe de piso, medio le llama la atención y entonces llegan y entonces me siento sobreatendido porque entonces me llevan el jugo, me llevan el café, me llevan todo y entonces ya este, me llevan un pan, me llevan, ya, y entonces yo empiezo a comer y entonces le digo, oye, por favor discúlpame, le digo, pero me pongo así cuando no como, ¿no? Y me dice, no, señor, lo entiendo. Y le digo, pero no te preocupes, ya pasó. Y me dice, sí, la comida nos cambia el humor. Dice, y ya, y la jefe de piso que escuchó, al rato va y se acerca y me dice, señor, ¿todo bien? ¿Quiere usted poner una queja? Le digo, yo creo que la queja la va a poner el muchacho. Le digo, pero esa parte sale, cuando sale, punto. Ajá, exacto, sí. Sí, sí, sí. Le decía a la amiga con la que iba, es una parte que conozco, que no me gusta, pero que de pronto sale. Y es parte, ahí está. Ujú. Ahí está. Y entre más le reconozca uno, más posibilidades hay de comprender a otra persona cuando esto pasa Así es. y empatizar o no tomar todo tan personal o bueno, simplemente el hecho de decir, pues a mí me pasa lo mismo, puede ser en otro momento, en otra circunstancia, pero en cambio si cuando uno tiene esto de estar todo el tiempo como en la bondad y en la bondad, en lo correcto y en lo justo y todo eso, pues todo el mundo se le convierte en pecador. Ay, pues sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ah, dice Marta, Marta Elías aquí. Qué bonito mensaje, sentir desde el corazón, de lo que decía Marta Lorcano. Muchas gracias. Sí, sentir con el corazón y en todo caso eh, pensar con el corazón y sentir con la cabeza, ¿no? Pues muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Por acá creo que ya no hay. No.
Pues, pues muchas gracias, Pati. Sí, Pati, ¿quieres decir algo? No, yo creo que ya está dicho. Está dicho. Pues muchas gracias. Agradecerles. Todo está dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. Y bueno, Voces que Sanan otorga el presente reconocimiento a Olga Patricia García Diosa por ser en tiempos de crisis una voz sanadora que conforta Ay, tan e bella. Ay, impulsa tan lindo. a continuar con este proceso llamado vida. El proceso de convertirse en sí mismo, transmitido en línea el 15 de septiembre del 2020, Voces que Sanan. Muchas gracias, Pati. Y bueno, Pati está en Instagram, @ camino.interno, y en Facebook, camino.interno-psicología, por si quieren estar en contacto con ella. Muchas gracias, mi querida Pati. He disfrutado mucho esta charla y Muchas seguramente gracias. todos la disfrutamos. Y bueno, aprovecho para invitarles Ay, el próximo viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche, y por la misma liga con la que entraron aquí, va a estar Patti Cortés, ella es socióloga, y el tema es una visión sociológica del método de sanación con rosas. El tema va a estar muy interesante también, y pues les esperamos el próximo viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche. Muchas gracias. No sé si quieran muchas ustedes gracias, maestro. sus micrófonos y Muchas decirle gracias. algo a Pati. No, gracias a ustedes por la charla, pues interesante, que todo el mundo tiene una visión diferente. Lo importante es que la gente se conozca, pero eso se puede hacer a través de siempre meditaciones. Cuando la única forma de uno conocerse es meditando la forma que ustedes elijan, porque eso no hay reglas tampoco, es encontrarse con su corazón. Es el único consejo que le puedo dar. Porque todos tenemos el diablo y tenemos adentro, pero hay que saberlo manejar. Porque yo soy de las que más peleé toda mi vida. He peleado toda mi vida y he salido en la calle sin conocer la gente peleando por defender a los otros. Que ni siquiera gente que yo no conozco, pero de verdad que ya esta pandemia, gracias a la pandemia, gracias, yo me he venido a conocer, porque esto sí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué bonito. Y gracias a Patricia por Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Dice Gaby, gracias a Pati por compartir, gracias a todos. Saludos. Hay saludos también de nuestra querida amiga Elsa Flores Gil de Cusco. Ay, Elsita. Ay, Un abrazo para ti muy grande, Elsita. Y dale un saludo. Amo el Cusco. Espero estar pronto. sí, yo también. Espero que nos veamos en Cusco pronto. Sí, hay que reencontrarnos por allá nuevamente. Pues muchas gracias. Ahí está Ana María Torres, Guadalupe, agradecen por la charla. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, de verdad. Ha sido un honor escuchar. Gracias, maestro. Infinitas gracias. Y muchas gracias. Y pues bueno, estamos martes y viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Abrazo. Adiós. Beso. Chao. Chao. Gracias.